está la iglesia del Señor hoy? Están bendecidos. La gracia de Dios está sobre su iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? La gracia de Dios está sobre ustedes. Por tanto, en una ocasión, el rey Saúl, muchos hablan mal acerca del rey Saúl, pero una vez fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba en los caminos del Señor. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, el profeta Samuel le dijo: haz todo lo que te venga en mano, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Yo les digo a ustedes, hagan todo lo que está en mano, todo lo que les venga a la mano, porque el Espíritu de Dios está con ustedes. ¿Quién lo cree? Gloria a Dios. Puede darle palmas al Señor. Tuya es la gloria, mi Dios. Tuya es la gloria siempre. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. ¿Cómo está? Bendecido y en victoria. Gloria a Dios. Porque no hay otra manera en que la iglesia pueda vivir. Amén. Tenemos la autoridad en Cristo Jesús, quien lo pagó todo. ¿Está bien? ¿Listos para comenzar? Dios va a hablar en este momento. Amén. Al que tiene fe y oídos para oír, el Espíritu Santo le va a hablar. ¿Está listo? Oh, gracias, Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre Él es bueno. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 para dar inicio a este mensaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y alabe al Señor cuando lo tenga. Diga: gloria a Dios, hermoso eres tú, Señor. Te alabo, te bendigo, alábelo. ¿Estamos listos? Dice el capítulo 2 del versículo 18 en adelante: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro de alfarero. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué sigue? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguien tiene oído aquí? Padre, gracias por este momento, gracias porque nos permites estar aquí, Dios. Gracias por reunirnos y congregarnos a tu iglesia, Señor, en este lugar para alabarte, para adorarte. La iglesia es esencial, Señor, y sabemos que si estamos todos unánimes ahí, tú envías bendición y vida eterna, Dios. Te pedimos que bendigas este momento, bendice a mis hermanos, que la gracia tuya esté sobre cada uno de los que están aquí en este momento. Estaban nuestros oídos atentos y nuestro corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Usted dice, amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Alguien tiene oído aquí? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Les quiero contar unas historias o una historia. En mi vida he escuchado diferentes historias, he escuchado como unas 3 o 4 historias acerca de personas que vieron con sus ojos al Señor Jesús. Imagínense cómo puede ser eso. Y estas personas eran niños. Una de ellas era una persona que tenía aproximadamente como 40 años, pero me platicaba él y decía, yo lo vi cuando yo era niño. Posiblemente en este lugar hay personas que lo vieron de niño. O quizá usted tenga hijos que digan, vi al Señor Jesús. Nuestros niños pueden ver al Señor Jesús. Dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es necesario ser como niños, dijo el Señor Jesús, porque Él se quiere manifestar a nosotros tal y como Él es. Amén. Cuando yo escuchaba los testimonios que estos niños tenían esta experiencia, yo de alguna manera era alguien más que me lo estaba contando, pero yo me quedaba, yo necesito saber de eso. Y yo iba y buscaba al niño o a la niña, porque hubo niñas también y niños. Y les preguntaba, oye, por ahí escuché que tuviste una experiencia. ¿Viste al Señor Jesús? Sí, sí lo vi. ¿Y cómo es Él? Yo todo atento, ¿cómo es Él? Y comenzaban a describirlo. Y cuando lo describían tal y como la Biblia lo dice, lleno de gloria. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que todos ellos no se conocían entre sí y no fueron todos que me platicaron a la vez. Conforme al pasar de tiempo, en diferentes tiempos, yo venía y me acercaba a ellos y ellos me platicaban. Y una de las cosas que ellos decían acerca de sus ojos, dice, tiene como fuego en sus ojos. ¿Y cómo es Él? Él es precioso, es lindo, es guapo, decían los niños. Les comentaban que en otro lugar, que si nosotros hubiéramos visto al Señor ya grandes y nos preguntaran, nosotros diríamos, Él es majestuoso y glorioso, amén. Aleluya, hermano, Él es digno. Pero cuando le pregunté a los niños, ¿cómo es Él? Él es muy guapo. La sencillez de un niño. Él es precioso, Él es hermoso. Y dijeron, tiene fuego en sus ojos, tiene lumbre en sus ojos. Yo me quedaba, wow. 3 niños diferentes me hablaron de cómo el Señor Jesús era. Y este hombre, como de unos 40 años, también me platicó su historia cuando él era niño y que lo pudo ver también. Este mensaje se llama Ojos como llama de fuego. Ojos como llama de fuego. También había un testimonio que me llamó mucho la atención acerca de otro niño. Yo soy de la parte del estado de Chihuahua, en México, y una vez escuché un testimonio acerca de un niño ese niño cuando estaba la música brincaba para todos lados, pero no por desordenado, sino que se gozaba y se alegraba con la música mientras todos estaban alabando al Señor. Pero él estaba corriendo y brincando para todos lados. Y cuando lo vieron los cristianos llenos del Espíritu Santo y de fe, maduros, ay, ese niño, cálmenlo. Y de pronto lo agarraron, no está bien que estés corriendo aquí en la casa de Dios, venérala. Y el niño, pero estoy en la casa de Dios, no me puedo quedar parado aquí. Y ellos le decían o le dijeron, no puedes estar corriendo aquí, esta es una casa de santidad. Así que tomaron al niño y lo sacaron de la iglesia. Y el niño se fue triste. Y los otros siguieron su culto, serios. Señor, toda la gloria es para ti. Que sí lo es. Pero Dios se agrada de los corazones honestos, sinceros. Cuando lo sacan a este niño, el niño lo sacaron y se sentó el niño en la banqueta.
Y estaba el niño así todo triste. Es un precioso testimonio. Y estaba llorando. Y dice el testimonio que de pronto se acercó un joven a él y le dice: ¿por qué estás llorando? ¿Alguien de casualidad ha escuchado ese testimonio? ¿No? Yo sí. Y este niño estaba ahí, estaba ya llorando porque lo sacaron de la casa de Dios, y cerca a este joven y le dice: ¿por qué estás llorando? Y le dice: me sacaron de la casa de Dios. Y este joven le dice: a mí hace mucho tiempo que me sacaron de mi casa. La edificaron para mí, más sus liturgias y sus servicios, su orden de servicio, me sacaron de ahí y no soy bienvenido en la casa, en mi casa. Dice: pero vente tú conmigo. Y les tiró las manos y vio marcas en sus manos. Era el Señor Jesús hablando con este niño. Que los niños tienen eso especial que los adultos muchas veces perdemos en el camino. Ya no somos sensibles a veces al Espíritu de Dios. En otra ocasión también recuerdo que en México se usa lo que son las casas pastorales a un lado de la iglesia. ¿Sí recuerda esto? ¿Llegó a ver eso usted? Entonces nosotros vivíamos en la casa y nosotros solamente abríamos una puerta y entrábamos al santuario de la iglesia. Y recuerdo, a veces tengo recuerdos de mi papá, de mis hermanos, que decía: ¿qué les parece si nos vamos a dormir al altar? Vámonos. Los que tengan llaves de esta iglesia y tienen la oportunidad, háganlo. Traigan a sus hijos. Y nos venimos al altar, era algo así como esto, y nos acostábamos y comenzaban las historias a mi papá a contarlas. Tengo esos recuerdos muy presentes. Y estábamos allá acostados y recuerda, en el templo, en la Biblia dice que había un niño que se llamaba Samuel y vivía en el templo y venía al altar cuando él quería y buscaba a Dios y Dios lo escuchaba. Y nosotros éramos niños también. Y ahí venían los consejos, ahí acostados, estábamos acostados ahí en el altar y venían los consejos: si ustedes van a servir a Dios, entréguense a Dios por completo. Amen a Dios con todas sus fuerzas, con todo su ser. Y amen a la iglesia y entréguense por ella. Porque Cristo se entregó por ella para presentarla a Dios como una iglesia gloriosa, sin mancha. Así que entréguense por ella. Recuerdo muy bien esos consejos, esas historias. Y también mi papá contaba que a mi hermano mayor, Obed, él es un tremendo maestro de la palabra de Dios, está trabajando en otro ministerio. Tremendo maestro. Y mi papá cuenta que el Espíritu Santo lo tomaba cuando estaban en la alabanza, en el culto, y él comenzaba a danzar. Y dice, hacía algo como esto, decía, muy curiosito, y se movía y andaba por toda la iglesia. Y me platica también que los hermanos llenos del Espíritu de Dios, llenos de fe, maduros, se le quedan viendo: qué niño tan payaso, qué niño tan payaso. ¿Quién es? Ay, es el hijo del pastor. Qué vergüenza. Es que los niños tienen algo especial. Tienen algo especial. El Señor no tiene problemas en manifestarse a sus hijos, porque tienen un corazón limpio, puro. Amén. Dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo van a ver. Dice también Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando alguien tiene un corazón limpio, el Señor Jesús tiene la puerta abierta, el camino libre para venir y: hey, aquí estoy. Y se manifiesta tal y como Él es. A los de limpio corazón es necesario ser como niños. Amén.
Estos niños que me platicaron vieron los ojos como llama de fuego del Señor Jesús. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Ojos como llama de fuego. Este Jesús, nuestro Señor, también se manifestó a Juan el apóstol. Cuando él estaba en la isla de Patmos, se le manifestó y le entregó todo lo que es la revelación del Apocalipsis, lo que estamos viendo ahora. Y cuando se le aparece, le dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Estoy leyendo directamente de la palabra de Dios. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Palabras del Señor Jesús. Y le siguió diciendo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. No temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así lo dijo él. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dijo él. Tengo la llave de la muerte y el Hades. Por tanto, comienza a escribir. Tienes toda la autoridad. Este Jesús que se le presentaba y se le manifestaba a los niños, se le manifestó al apóstol Juan también. Pero ahora la imagen del Señor Jesús era un poco diferente. Antes de que se le apareciera, unos 60 años atrás, Juan caminó con el Señor Jesucristo, pero era como tú y era como yo. Pero de pronto el Señor Jesucristo, en una ocasión en Juan 17, él estaba orando al Padre y le dice: glorifícame, como la gloria que yo tenía cuando estaba contigo. Y cuando él muere y resucita, viene con poder y se presenta aquí a Juan como el Dios lleno de gloria, precioso. Una imagen completamente diferente. Que cuando Juan vio los ojos del Señor Jesucristo, vio llama de fuego en sus ojos y se quedó. Esa llama le atraía cada día más. Estaba trabajando con un ministro hace unos días, que era ministro, que fue pastor. Estamos hablando de chimeneas. Y me dice: algo tiene el fuego que no podemos dejar de verlo. Dice: tú puedes ver el fuego y se está moviendo, tiene un carácter especial, único. Ninguno de sus movimientos es igual, parece que está vivo. Dice: algo tiene el fuego que no podemos dejar de mirarlo. Y dije: completamente de acuerdo. Cuando veamos los ojos del Señor Jesucristo, no sabemos qué va a pasar. Lo más precioso que vamos a ver en la vida. Gracias por poner atención. Me llama la atención en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. El Señor le dice a Juan que escriba a la iglesia de Éfeso, no vamos a hablar de eso, pero dice: el que anda, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los candeleros de oro representan la iglesia del Señor, o las iglesias. Y dice que el Señor Jesucristo está caminando entre ellas. No vive aparte de ellas ni fuera de ellas, vive dentro de ella, de la iglesia. Aquí estamos un grupo de la iglesia del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. ¿Usted lo cree? Sí, está aquí. Dice: el que anda en medio de ella. Y le comienza a dar instrucciones para que comience a escribir. El que anda en medio. Cuando se le escribe esta carta a la iglesia de Tiatira, vamos a entender un poquito. Y para entender la iglesia o la ciudad de Tiatira, tenemos que nombrar o mencionar un poco la ciudad de Pérgamo, la cual el pastor nos compartió la semana pasada. Si quieres dar o ver más detalles acerca de esa ciudad o de la predicación, métete a la página y escucha de la predicación del pastor Juan. Amén. Pero tenemos que entender la ciudad de Pérgamo para poder entender la ciudad de Tiatira. Lo que tenía Pérgamo era que era una ciudad poderosa, preciosísima. Llegó a ser en un tiempo la más importante de todo el mundo. Y había gobernadores, senadores, gente rica, gente muy importante y muchos tesoros por todos lados.
las cimentaciones, los edificios, todo era precioso, todo estaba bien hecho. De tal manera que cuando vienen los romanos, ven a Pérgamo, estamos hablando de Pérgamo, ven a Pérgamo y dicen, Roma tiene que ser más majestuosa que esta ciudad. Hicieron todo lo posible para que Roma fuera mejor que Pérgamo, pero lo tomaron como ejemplo. Dijeron, esta ciudad es preciosa y Roma tiene que ser mucho mejor. Pero había grandes tesoros ahí en la ciudad de Pérgamo, que muchos ladrones y asesinos y gente corrupta venía de todas partes del mundo y quería introducirse a Pérgamo y extraer los tesoros que había en esa ciudad. Le quitaban la vida a muchos gobernantes, a muchos políticos, gente rica, para apoderarse de sus riquezas. Entonces lo que hace la ciudad de Pérgamo y sus gobernantes, las personas ricas, comienzan a invertir, y como unos 40 kilómetros o 25 millas al este de Pérgamo había una ciudad que se llamaba Tiatira. Y en esa ciudad la miraron y dijeron, la mayoría de los ladrones viene por ese lado. Vamos a levantar Tiatira para que sea una fortaleza para Pérgamo, para poder defendernos también de los enemigos que vienen, porque iban ejércitos. Y como era la ciudad más importante en ese tiempo de todo el mundo, venían ejércitos para tratar de conquistarla. Entonces vieron la ciudad de Tiatira y dijeron, vamos a poner ahí miles de soldados, ejércitos que estén listos para pelear cuando vengan aquellos para robarnos. Entonces así se edifica de nuevo, ya estaba edificada, pero se reedifica la ciudad de Tiatira como un lugar de defensa. Amén, ¿me están siguiendo? Esa era la ciudad de Tiatira, pero con el pasar del tiempo el comercio comenzó a crecer mucho, tanto que el comercio en Tiatira o la ciudad de Tiatira fue la más importante ahora en todo el mundo o en todo el imperio romano. Era lo más importante en comercio, pero comenzó a suceder cosas en la ciudad de Tiatira. Ustedes conocen en México, en diferentes partes, en Latinoamérica, se usan lo que son los patrones del pueblo, o un dios, o sea lo que sea, pero hay un patrón que representa a ese pueblo. Entonces el pueblo viene y ora, adora o le pide cosas a ese patrón. En la ciudad de Tiatira estaba pasando exactamente lo mismo. En cada pueblo de la ciudad o en sectores de la ciudad había patrones o dioses diferentes. Y estos comenzaron a hacer algo. Dijeron, cualquier persona que quiera tener negocios aquí en la ciudad de Tiatira, lo que tiene que hacer, si vive en tal sector de la ciudad, tiene que adorar al patrón o al dios que está en esa ciudad o en ese sector. Si va a otro sector, tiene que adorar al dios que está en ese lugar. Entonces, en un tiempo llegaron los cristianos a la ciudad de Tiatira. Estamos hablando un poco de historia, ahorita vamos a entrar más en detalle. Entran algunos cristianos y comienzan a traer el evangelio de Cristo y muchos se convierten. Y el cristianismo comenzó a crecer en masa. Pero de pronto los cristianos se toparon con algo. Ellos necesitaban sustento para sus familias. Pero el gobierno de Tiatira les dijo, si tú no adoras a nuestros dioses, ninguno, ni uno solo, que no adore a nuestros dioses y haga las prácticas que nosotros hacemos, no puede ni comprar, ni vender, ni hacer negocio, no va a tener sustento para sus familias. Tienes que ser parte de este club. Y comenzaron a abrir diferentes clubes. Y lo que pasaba en los clubes es que venían y se juntaban y comenzaban a adorar al Dios de ese sector. Pero no solamente eso, era una ley adorar a ese Dios. Era una ley emborracharse, era una ley fornicar, era una ley adulterar, era una ley que si tú querías hacer negocios en la ciudad de Tiatira, tenías que introducirte al club, si no, no puedes entrar, y te expulsaban de la ciudad. Y muchos cristianos estaban viviendo dentro de esa ciudad y necesitaban sustento. Pero ellos decían, nosotros no podemos hacer eso, y permanecían fieles al Señor. Y de alguna manera Dios los sustentaba.
pero comenzaron a tener tiempos muy difíciles. Muy, muy difíciles. Si ellos querían entrar al club, tenían que adorar a su Dios, tenían que prestar a su esposa para que todos tuvieran relaciones sexuales con ella. La mujer tenía que prestar a su esposo para que todas tuvieran relaciones sexuales con ella. Tenían que prestar a sus hijos para que todos tuvieran relaciones con ella. No uno, todo el club. Eran clubs. Qué tremendo, ¿verdad? Y en la iglesia o en la ciudad de Tiatira había un grupo de cristianos que dijeron: no podemos hacer eso. Se estaban quedando sin sustento. No podían hacerlo. Pero el Señor Jesucristo es fiel. ¿Usted conoce eso? Él es fiel. Dice el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 2: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Era el Señor Jesucristo hablando. Ojos como llama de fuego. Vamos a tomar este versículo. Vamos a abrirlo, ¿ok? Como llama de fuego. El aspecto es importante. Tenemos que conocer el propósito del fuego. En la Biblia, el fuego era para dos cosas: para purificar y para destruir. Y recuerden que el Señor Jesucristo tiene ojos como llama de fuego. Hay fuego en sus ojos. ¿Es para purificar o para destruir? Lo dijeron muy tristes. Para purificar o para destruir. Pero dice la Biblia: para que los que están en Cristo Jesús no hay condenación. No se me preocupe. ¿Ok? Es para purificar y para destruir. El hecho de que Jesús vino a la iglesia de Tiatira con fuego en sus ojos indica que Él tenía un deseo muy grande de purificar a la iglesia, porque se estaban metiendo en prácticas que no convenían, prácticas que los estaba alejando del Señor Jesús. Y cuando Él venía con fuego en sus ojos, pero viene para purificarles. Si se rehusaban cooperar con su purificación, ese mismo fuego, ¿qué sucedía? Traía juicio sobre ellos. ¿Está escuchando? Está atento. Pero el fuego del Señor Jesucristo para su iglesia no es para destrucción. No se me preocupe, es para purificación. La Biblia dice que por las cosas con el fuego se purifican. ¿Por qué cree que existe el bautismo con Espíritu Santo y fuego? Porque las cosas con fuego se tienen que purificar. El fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren pasar por ahí? Seguro. No es fácil, pero es muy bueno. Y Dios te comienza a usar de una manera muy diferente cuando pasas por ahí. Pies semejantes al bronce bruñido. El Señor Jesús también les dice: el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Bronce bruñido, sabemos que la mayoría del Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Algunos fragmentos como Mateo, Hebreos, una mezcla de arameo y griego también. Pero la palabra griega para bronce bruñido es chalcolibano. ¿Cómo es? Chalcolibano. La palabra calcos, se usa esta palabra, se une con dos palabras. La primera es calcos, que quiere decir bronce, y la segunda, líbanos, que quiere decir incienso. Cuando dice la palabra de Dios, pies como bronce bruñido, aquí la traducción no pone nada de incienso, pero en el original está mencionando incienso. El bronce siempre, siempre, siempre representa juicio. Siempre. ¿Y el incienso qué representa? Alguien diga: oración. Es la oración, siempre representa la oración. Amén.
Cuando el Señor Jesucristo dice el que tiene pies como bronce bruñido, quiere decir que Él está caminando y el bronce representa juicio y Él viene con juicio. Pero cuando Él viene con juicio también está mencionando que hay incienso o hay oración mientras Él viene caminando. En otras palabras, que cuando Él va a poner el juicio o viene con juicio, Él no viene para imponer juicio únicamente, sino que Él viene mientras va caminando. Antes de que el juicio llegue, Él va orando, intercediendo: Señor, que se arrepientan, por favor, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado antes que venga y el juicio venga sobre ti. Arrepiéntete antes. Dice la palabra de Dios que en los lugares celestiales a la diestra del Padre está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Da gracias a Dios por eso. Así que cuando el Señor Jesucristo dice el que tiene pies como bronce bruñido, quiere decir que Él viene con juicio, pero viene también en oración e intercesión. Padre, ellos necesitan de ti, viene diciendo. Necesitan que ellos se arrepientan para que tú les perdones. Pero Él sigue caminando. Y el bronce es pesado. Él no tiene prisa para llegar y dar juicio. Él va lento esperando que nos podamos arrepentir. Esto lo vemos muchas veces cuando hay un conflicto entre la familia y de pronto hay una situación, una actitud que le molesta de su cónyuge o de un hijo, pero usted sabe que lo tiene que corregir. Entonces usted va y usted no quiere corregir porque se siente muy feo corregir a alguien que usted ama mucho, porque podría o hacer caso o arrepentirse o ponerse peor el asunto, ¿verdad que sí? Pero usted tiene que tomar la decisión, o usted toma la decisión de corregir eso. Así que usted va y tengo que corregir eso y comienza a caminar hacia la persona para corregir eso, pero usted va esperando que esa persona cambie de opinión y se arrepienta, ¿verdad que sí? Y ya cuando llega de pronto, resulta que la persona, hasta usted le pide a Dios: Señor, ayúdame con esto, que se arrepienta, que se porte bien. Y cuando llega usted, antes de que usted abra la boca y comience a decir cualquier cosa, la persona le dice: siento mucho mi actitud, discúlpame. Y usted: gracias. No tuvo que hacer juicio en cuanto a eso. Eso también pasa en el liderazgo. Cuando algo está pasando en el grupo y hay alguien por ahí que, ¿sí pasa? Los líderes no quisieron levantar la mano. Pero usted tiene que hablar con esa persona, pero cuando usted va para hablar, usted va pidiéndole a Dios: Señor, toca su corazón, que cambie de actitud. Y cuando llega de pronto, la persona: discúlpame por mi actitud, voy a tratar de ser mejor. Y usted otra vez: gracias, Dios. Esa es la actitud del Señor Jesús. Él viene caminando. Pero cuando Él viene caminando con ojos como de fuego, con bronce bruñido que representa juicio, Él no viene solamente para poner juicio. Él viene orando por usted, intercediendo por usted, para que usted se arrepienta, que cambie de mentalidad y se arrepienta. Traerlo una vez al camino, dice la Biblia en el libro de Proverbios, que encomiendes a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. ¿Se dice así? ¿Qué quiere decir que las enderezará? Es porque posiblemente están chuecas, pero cuando tú lo encomiendas a Dios, Él comienza a enderezar todas tus veredas. También dice el libro de Proverbios que pongas delante de Él todos tus planes. Todos tus planes. ¿Qué es lo que vas a planificar? Ponlo delante de Dios y Dios va a prosperar eso. Eso es la purificación, cuando es Dios o el Señor Jesucristo, cuando viene y toma control de todas las cosas. Amén. Seguimos en el versículo 19, dice, capítulo 2, versículo 19, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto lo estaba diciendo el Señor Jesucristo, pero como asombrado por las obras que la iglesia de Tiatira estaba haciendo.
El Señor Jesucristo está asombrado y dice, yo conozco tus obras, estoy impresionado por tus obras. No hay nadie en todo el mundo de las otras iglesias como tú, Tiatira, en cuanto a las obras que tú haces. También le dice el amor que tienes. Aquí la palabra amor es ágape. Eso lo vemos en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y usted puede decir, pues solamente Dios se puede entregar así. Pero aquí el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Tiatira, tú tienes ese amor también. El amor ágape, el único amor que yo puedo tener, tú lo tienes también. En otras palabras, no podemos decir solamente ese amor le pertenece a Dios. No, podemos alcanzar ese nivel de amor también nosotros. Sí lo podemos hacer. Y el Señor Jesucristo aquí le está diciendo, estoy impresionado por el amor que tienes para los demás, cómo te entregas, que si vienes y te entregas, te golpean en la cara, tú la única respuesta que tienes es, los amas más, te entregas por ellos. Y el Señor Jesucristo les estaba diciendo esto, estoy impresionado por tus obras, por tu amor, por tu fe, por tu servicio, tu paciencia. Aquí me encanta la palabra paciencia. Paciencia es, aquí en la Biblia, quiere decir permanecer en el lugar, mantener la posición, resolver, mantener el territorio que se ha ganado. En el sentido militar es cuando un soldado recibe la orden de mantenerse en su posición, o recibe la orden de mantenerse en su posición, aun y cuando el combate más duro está ahí, si está recibiendo mucha presión, pero paciencia es permanecer. Resistir el desafío independientemente de la gran presión que esté aplastando. Yo sé que hay personas que Dios puso en este lugar para hacer un trabajo específico y Dios los tiene ahí. Dios les dice, tengan paciencia. ¿Qué quiere decir? Permanezcan ahí, soporta, aguanta, vamos, persevera, no te rindas, quédate ahí en ese lugar. Ahorita muchos de ustedes están en un lugar en cuanto a Dios y vemos allá afuera cómo está cambiando toda la situación en el gobierno, vuelve a pasar otra vez, están poniendo leyes que van en contra de las cosas de Dios, pero Dios le dice permanezcan. ¿Cuántos quieren permanecer aquí? Permanezcan. Permanezcan. Seguimos adelante. El Señor Jesús se maravilla y le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. En otras palabras, comenzó esta iglesia a trabajar de una manera increíble, tanto que el Señor Jesucristo se maravilló. Se maravillaba de las primeras obras y le dice, pero tus obras de ahora son mucho mayores con las que empezaste. Y estaba maravillado y se cumple la palabra del Señor Jesús cuando dijo, las obras que yo hago, aún ustedes las harán mayores todavía. Y la iglesia de Tiatira lo estaba haciendo. ¿Se parece a la iglesia de Tiatira creciendo con vigor? Amén. Amén. Dios es bueno. Pero pasa algo en el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Está listo? ¿Está listo? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay dos pergaminos, los más antiguos que existen en cuanto a este libro de la Biblia. Todavía están en existencia. Y estos dicen, esa mujer tuya, como si se hubiera casado ya con esa mujer. Dice, soportas a esa mujer, le diste autoridad, le estás dando libertad para que se mueva dentro de la iglesia de tal manera que toma decisiones y empuja a los cristianos o a los que creen en mí a que dejen de creer en mí. Y no solamente les dice, ya sea, muchos dicen que es un espíritu, el espíritu de Jezabel, que muchos dicen que es, cuando se dice espíritu no necesariamente tiene que ser un demonio, sino un sentir de la iglesia que se está metiendo a este tipo de pensar.
O podría ser una mujer que estaba hablando eso. No lo sabemos. El asunto aquí es que no era el pecado el que fuese mujer, porque sabemos que Dios usa a las mujeres también. La Biblia menciona pastoras, sí lo menciona. La Biblia menciona también una mujer que era apóstol. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? Sí, se llamaba Junías, fuera de los 12. En una ocasión, en una clase de la escuela bíblica que vamos a comenzar aquí en septiembre, estamos viendo los ministerios y nombramos aproximadamente 90 apóstoles más o menos. Y una de ellas, mujer. Así que no me diga que no hay ministerio en la mujer, ¿ok? Dios las usa grandemente también. Amén. Pero esta mujer estaba haciendo algo incorrecto. Algo estaba pasando en la sociedad afuera que, como dijimos, los cristianos necesitaban provisión y trabajar, pero necesitaban meterse a estos clubes, comenzar a fornicar, entregar a sus hijos para que hagan todo ese tipo de cosas con ellos. Y lo que estaba enseñando aquí, este espíritu, esta mujer, sea lo que sea, se presentaba delante de la iglesia y les decía: yo soy profeta de Dios o profetisa y les voy a hablar la palabra de Dios. Ay, me sentí como si yo lo fuera. No lo soy, ¿ok? Y comenzaba a decirles: está bien, ustedes necesitan estar bien con el pueblo de afuera, con el gobierno. Está bien si ustedes se introducen a estos clubs. Dios entiende. Dios entiende. Y los cristianos así como que, ¿en serio? Y poco a poco unos se comenzaron a meter en esas prácticas. Y esta mujer que se decía profetiza, dice el 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que dice que habla en mi nombre. La palabra profeta o profetiza es de la palabra profetes y se hace de dos palabras: pemi, que quiere decir hablar, y pro tiene 4 significados, quiere decir delante de, enfrente de parte de o anticipar. O en otras palabras, el profeta de Dios, o el que se dice profeta, se presenta delante de Dios y escucha, se para frente a las personas y habla de parte de Dios y anticipa lo que va a suceder. Eso quiere decir la palabra pro, son 4 significados. En otras palabras, ella decía: yo vengo y hablo de parte de Dios, me presento delante de Dios, escucho su mensaje, vengo y lo digo a ustedes en la iglesia, lo que viene de parte de Dios, cuando no tenía nada que ver de Dios lo que hablaba esta mujer o este espíritu, lo que se estuviera enseñando en ese lugar. Estaba atrayendo a las personas a que se alejaran de Dios. Y me llama la atención que lo llama como Jezabel. Usted recuerda, en el Antiguo Testamento había una mujer Jezabel, mala mujer, que se casa con el rey Acab. ¿Recuerda esa historia? Y este matrimonio se trajo para unir 2 naciones diferentes, pero cuando viene Jezabel a Acab y se casa con él, trae a todos sus dioses, trae todas sus prácticas, fornicaciones, idolatría, etcétera, etcétera, y la presenta delante de Acab, y Acab se deja seducir por ella. Acab, la historia dice que era como el segundo de Salomón, que fue uno de los reyes que más prosperó en toda la historia del mundo. Era un hombre de guerra, que tenía tácticas tremendas. Era un hombre fuerte. Muchos dicen que Acab era muy débil, pero la historia dice que era un hombre poderoso. Pero como sucedió aquí con la iglesia, le dio lugar a lo que Jezabel decía. De pronto no me voy a meter tanto, pero la historia dice, en cuanto a Elías, dice que Jezabel contrató muchos profetas, los profetas de Baal, y comenzaron a perseguir a los profetas de Dios, tanto que los asesinaba, los mataba, iba detrás de Elías también, y decía que su palabra era igual de poderosa que la palabra de Elías. Y venía y los asesinaba, los mataba, y todo, detrás de todo eso estaba Jezabel, y les enseñaba cómo fornicar, cómo adulterar, cómo rendir culto a otros dioses. Era una mujer
no era de Dios. No era de Dios. Tiene un final muy triste. Dios unge a Jehú para ser el nuevo rey. Y este viene con todo su ejército y se mete a la ciudad. Y delante de la ciudad había una parte alta. Y Jezabel estaba arriba con sus eunucos. Y se presenta a Jehú y le dice a los eunucos: ¿quién está conmigo? Y los eunucos asentaron con la cabeza y le dijeron: arrójenla. Y la arrojaron y cayó hasta el suelo. Y dice que su sangre salpicó los caballos, salpicó la pared. Tuvo un final tremendo. El hijo de ella se acercó con Jehú y vio que venía a guerra. Y le dijo: Jehú, hay paz. Dice: ¿cuál paz voy a tener contigo, con esa mujer fornicaria y hechicera que tú tienes? Y este se asustó y salió corriendo. Dijeron: este viene contra nosotros. Pero las cosas de Dios se tienen que tomar en serio. Hay algo que está dañando la iglesia, tómalo en serio. En el ámbito espiritual no sabemos el mal que hay detrás de eso. Cuando te juntas y te unes con lo que el mundo ofrece, con lo que el mundo, para lo que para el mundo está bien, pero Dios dice: no, no está bien. No te juntes, no cometas ese tipo de cosas que están de acuerdo con el aborto, por ejemplo, en este momento. Los matrimonios del mismo sexo. Lo siento mucho, pero no es de Dios. He venido con homosexuales, yo los he abrazado, les he besado las mejillas, no tengo ningún problema con eso. Y me pongo a orar con ellos y a llorar con ellos. Pero porque el Señor Jesucristo también murió por ellos. Pero tienen que, igual que nosotros, arrepentirse. Si nosotros estamos en un mal camino, arrepentirse, tomar otra dirección y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Pero cuando te unes, dice el libro de Romanos, no solamente los que la hacen, sino los que se complacen con ellos. Cosas muy duras, muy, muy duras. Pero la iglesia sigue siendo la iglesia del Señor y el pueblo del Señor. Se van a levantar cosas que van a parecer muy desagradables para nosotros y para Dios y nos van a sacudir. Pero la Biblia dice: permanece, quédate ahí. Y Dios comienza a hablar a la iglesia de Tiatira y le dice: tengo estas cosas contra ti, así que arrepiéntete pronto o vendré a ti. Ya vimos el final pésimo que tuvo esta mujer. También Acab, un rey de Israel. Cualquier cosa que venga a la iglesia tiene la autoridad. Diga: la iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene autoridad del Señor Jesucristo. ¿Cómo va a saber usted si yo le estoy hablando verdad? ¿Ah? Por la palabra de Dios. Si viene alguien a profetizar, que está totalmente bien, yo creo en la profecía también. Pero el que profetiza tiene que saber que la iglesia tiene autoridad para ver si lo que está diciendo es verdad. Amén. El que profetiza tiene que saber que él está hablando, pero tiene que saber que su mensaje va a ser probado. Y si alguien dice algo de parte de Dios y se ofende por eso, ¿por qué te ofendes? Si bien sabemos que la iglesia tiene autoridad para hacer esas cosas. Es muy práctico, es muy básico. ¿Cómo va a saber usted que lo que le estoy diciendo yo es de Dios? La palabra de Dios. Porque todo lo que se habla es para traer a la gente al conocimiento de Cristo. Cualquier cosa que te aparte, te aleje del conocimiento de Cristo, hazlo a un lado. Desprécialo, recházalo. Amén. Esta es predicación o enseñanza. Voy a pedir a los músicos que se vayan preparando. El Señor Jesús tiene planes muy grandes para su iglesia, pero Él camina entre su pueblo y Él está mirando. Dice: yo, el que conozco los corazones y escudriño las mentes. No lo ve así como que: ay, Dios, ¿qué me vas a hacer? No, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No se preocupe usted, pero sí tiene que saber que el Señor Jesucristo está en este momento. ¿Qué vas a hacer? Cuando está la presencia de Dios tan fuerte, ¿qué haces?
le adoras, le buscas, le sirves. Esta iglesia tiene que hacer eso también. Amén. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. Abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Alguien tiene ojos altivos aquí? Gracias a Dios no. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente y el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y a veces pensamos, ay caray, pero ¿dónde está el homosexualismo y todo eso que es abominación? Te los acabo de leer aquí. Ama a todas las personas, pero lo que Dios aborrece son estas cosas. Y Dios quiere purificar a su iglesia. ¿Alguna de las cosas que mencioné son una práctica en ti o en mí? Deja que el Señor Jesucristo te mire con esos ojos de fuego y te comience a purificar. Amén. ¿Fue enseñanza o fue predicación? Los dos por uno. Lo que quiero decirles es que ustedes tienen autoridad aquí, son el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesucristo murió para presentarla a Dios como una iglesia gloriosa, no como una iglesia que tiene que estar triste, una iglesia que tiene que estar decepcionada de muchas cosas. Una iglesia gloriosa. Gloriosa, diga gloriosa. Tú tienes la imagen del Señor Jesucristo. Todo lo que la Biblia dice que tú puedes hacer, tú lo puedes hacer. Todo lo que la Biblia dice que tú eres, tú lo eres. Comienza a leer la palabra de Dios diferente. Todo lo que viste al Señor Jesucristo que Él hacía, comiénzalo a hacer. ¿Y cómo vamos a saber qué era lo que hacía? La palabra de Dios. Amén. Lee la palabra de Dios 15 a 20 capítulos diarios, la vas a leer en un año. Lee 5 capítulos al día, la vas a leer en unos 9 meses. Lee 7 capítulos al día más o menos, la vas a leer en unos 6 meses. Si son solteros y no tienen mucho que hacer, duerme 8 horas, lee 16 y la vas a leer en 5 días o 4 días. No es un libro que no podamos empezar y terminarlo, es la palabra de Dios. Eso sí, no podemos decir lo conozco muy bien, porque Dios siempre habla de una manera diferente. Es un libro eterno, pero mientras nos vamos metiendo a la palabra de Dios, va a traer bien a nuestra vida, paz, consuelo, bienestar. Yo no soy nadie para defender la palabra de Dios, la palabra de Dios me defiende a mí. Me trae consuelo, me trae bienestar, me da paz, me da sanidad, me da prosperidad. Todo lo que yo puedo tener de parte de Dios, la palabra me lo da. ¿Está de acuerdo? La gracia de Dios está sobre todos ustedes. Deja que el Señor Jesucristo te mire con sus ojos de fuego. Hay algo en ti, purifícame, Dios. Quiero estar bien delante de ti. Quiero estar bien, quiero estar en un acuerdo contigo. Amén. Póngase de pie, por favor, para cerrar. Dios les bendiga, les saluda el pastor Juan Macías. Queremos darte gracias si llegaste hasta esta parte de este video. Gracias por escucharnos a la palabra de Dios y espero que hayamos sido de gran bendición. Síguenos en nuestra página de web, en todas las redes sociales, YouTube, y seremos más de gran bendición para ti. Así es que muchas gracias una vez más. Que Dios te bendiga siempre. Los queremos en el amor de Cristo.